¿Alguna vez, al pararnos frente a una, no sé, una catedral imponente o un edificio súper moderno, nos hemos preguntado qué hay detrás? ¿Cuál es el secreto? Sí. Esa sensación de orden, de... Armonía. Exacto. Y casi siempre, fíjate, la respuesta está en la geometría. Una lógica invisible que sostiene todo. Así es. Hoy justo vamos a clavarnos en eso, en el dibujo lineal geométrico. Un tema fundamental. ¿Sí? Y que quede claro, no se trata nada más de hacer dibujitos, ¿verdad? Para nada. Es más bien entender cómo generar formas, a veces muy complejas, pero ordenadas, usando líneas, puntos, ángulos, pero todo con precisión. Exacto. Es una forma de pensar visualmente, de construir ideas. Justo. Esencial para quien estudia arquitectura, me parece. Definitivamente. Entonces, la idea hoy es explorar cómo esas reglas, esa precisión casi matemática, pues, da vida a los diseños. ¿Y por qué es tan importante dominarlo, no? Para desarrollar esa mentalidad de arquitecto. Eso. Ok, bueno, a ver, entremos en materia. Se dice mucho que este tipo de dibujo es constructivo, no nomás decorativo. Ajá. Entiendo que no es solo que se vea bien, sino, ¿cómo decirlo? Construir la forma desde su lógica interna. Algo así. Lo fascinante aquí es que es justo eso, totalmente. Constructivo significa entender la estructura racional que está debajo. No estamos copiando una foto, digamos. Estamos generando la forma, paso a pasito, siguiendo una lógica. Ok. Todo empieza con algo básico. Un punto, una línea, y de ahí usas otras líneas, ¿no? Como auxiliares, radios para círculos, bisectrices. Las bisectrices, esas que parten el ángulo justo a la mitad. Esas meras, clave para la simetría, para dividir espacios de forma exacta. Claro. La simetría, por ejemplo, no es solo por estética. Muchas veces responde a la función, a la estructura. Y la geometría te da ese control. Ajá. Piensa en dividir un círculo para meterle, no sé, un hexágono perfecto, un octágono. Que luego ves en planos de pisos o en patrones. Exacto, o hasta en estructuras de techos. Y cada paso que das depende del anterior. Es, pues, secuencial, lógico. Y para que esa secuencia salga bien, con exactitud, ahí es donde entran las herramientas, ¿no? El compás, las escuadras, hasta los lápices. El 2H, el HB. Uf, sí. Recuerdo la lucha al principio. Querer esa línea perfecta, el arco impecable, te obliga a pensar antes de mover la mano. Totalmente. Es que justo ahí está el truco. ¿Cómo impacta esa rigurosidad de la herramienta en la cabeza, en cómo piensas? Pues fíjate que las herramientas no son solo extensiones de la mano. Son como extensiones del pensamiento lógico. ¡Órale! Te fuerzan sí o sí a la disciplina, a la precisión. Aquí no hay de qué más o menos. Cero improvisación descuidada. Te obliga a pensar en pasos. Exacto, a anticipar qué va a pasar con cada trazo. Y esa precisión, esa que aprendes en el papel, Es la misma que necesitas después en la obra. justo, es la que se exige ya en la construcción real. Un error chiquito en el dibujo se puede hacer gigante en la obra. Claro, tiene todo el sentido. Piensa en cómo se diseña una planta modular, una retícula para una fachada. O esos pisos antiguos, de mosaico con patrones súper complejos. ¡Wow! Sí. Eso es pura geometría constructiva. Pura lógica de rotar, mover una figurita base con regla y compás. Ajá. También, por ejemplo, las celosías. Esas paredes como perforadas. Sí, que dejan pasar luz y aire. Su belleza viene de repetir una forma geométrica básica matemáticamente. Y para diseñar esas curvas elegantes o dividir un espacio armónicamente, necesitas trazar ese arco perfecto con el compás. No es solo técnica, es diseño. Entonces va mucho, mucho más allá de tener buen pulso o habilidad manual. Uf, sí. Aquí es donde para mí se pone realmente interesante. Parece que es como un entrenamiento mental, ¿no? Disfrazado de clase de dibujo. Si conectamos esto con el panorama general, definitivamente lo es. Es súper formativo. Ajá. Es como aprender un idioma, visual y lógico al mismo tiempo. Primero las letras, líneas, puntos. Luego palabras, figuras básicas. Claro. Y al final armas frases complejas, composiciones, proyectos enteros. Te cambia la forma de ver las cosas. Totalmente. Desarrollas la capacidad de visualizar estructuras en 3D a partir de dibujos en 2D, de trazar sabiendo por qué cada línea va ahí, Con intención. y de conectar
geometría, función y belleza. Exacto. Te educa el ojo, te entrena la mano, pero lo más importante, te moldea la mente para pensar como arquitecto. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Que dominar el dibujo lineal geométrico no es la meta final, ¿verdad? No es solo entregar láminas bonitas. No, no. Es más bien, cómo absorber una forma de pensar, de razonar el espacio, una base para proyectar. Exacto. Y yo diría que es una base dinámica, un andamio para pensar el diseño. Me gusta eso de andamio. Sí, porque entender la geometría te da las herramientas para crear orden, armonía, pero también, chance después, para romper las reglas, pero sabiendo por qué las rompes. Claro, innovar con fundamento, justo, entender la lógica que hay detrás del espacio que construimos. Pues nos dejas pensando. La próxima vez que veamos un edificio que nos guste, que nos llame la atención, podríamos intentar, no sé, leer su geometría oculta, ¿no? Sería un buen ejercicio. Buscar esos patrones, esas proporciones. A ver qué descubrimos ahora que entendemos un poquito más de esto. Seguro encontrarán cosas interesantes. Bueno, y en nuestra siguiente exploración vamos a seguir sobre esta línea de la precisión. Perfecto. Veremos cómo llevamos esta geometría del papel, pues, al mundo real. Hablaremos de escalas, de acotaciones, de cómo comunicar las dimensiones exactas. Temas clave también. Sí. Así que no se lo pierdan. Hasta entonces. Hasta la próxima.